¿Quiénes son Ángel Capa y María Capa? Ángel fue jugador de fútbol, entrenador y comentarista argentino. Desde 1976 radica en España. También estudió filosofía y psicopedagogía. Su hija, María Capa, es periodista de profesión. También tiene estudios en arte dramático. Ha sido profesora en ese campo. Los dos tienen un libro que se llama También nos roban el fútbol. Es una crítica anticapitalista a la manera en cómo se ha venido manejando el fútbol en las últimas décadas. Fue un gran descubrimiento para mí porque apoya mi hipótesis de trabajo en las ciencias sociales de que el neoliberalismo a través de la industria de la televisión cambió en México a la lucha libre profesional. En este libro de los Capa, También nos roban el fútbol, podemos ver datos duros obtenidos de una documentación como resultado de una metodología científica rigurosa. Además, también tiene reflexiones y ensayos hechos por Ángel Capa. Entre los datos duros que podemos encontrar en este libro están, por ejemplo, que las sedes de mundiales de fútbol siempre pierden dinero. Solamente ha habido 2 casos, Francia y Alemania, países primermundistas, que no han tenido pérdidas económicas al organizar un mundial, pero tampoco tuvieron ganancias, salieron tablas, como decimos en México. También se menciona ahí que solamente el 2% de los futbolistas profesionales en el mundo ganan más de $750,000 anuales y que el 50% de los futbolistas en el mundo apenas gana $1,000 mensuales. También mencionan ahí que, por ejemplo, en el año 2014 los ingresos económicos del fútbol fueron 7.600 millones de euros y que de esa cantidad solamente el 16% fue para todos los trabajadores involucrados en el fútbol, o sea, para la clase trabajadora, desde el futbolista que más gana, como Ronaldo o Messi, pasando por entrenadores, pasando por empleados de los clubes de fútbol, pasando por todo ese tipo de administrativos de los clubes, utileros, personas que riegan el campo de fútbol, etc. Solamente llega a 16%. Todo lo demás lo recogen las televisoras y las empresas que se meten a patrocinios y las agencias que compran y venden jugadores. También podemos encontrar ahí un dato en el que una huelga realizada por el jugador Bosman, si no me equivoco, fue el que hizo que trataran al futbolista europeo como un trabajador más de cualquier industria, de la siderúrgica, de la bancaria, de la educativa, etc. Y a partir de ahí se le dio el mismo trato al futbolista que al trabajador de la Unión Europea. Por eso ahora ya escuchamos que si el futbolista tiene determinados años jugando en Europa, puede tener su pase comunitario y ya no ser tratado como extranjero. Bueno, eso fue producto de una lucha sindical de futbolistas que lucharon por eso. En fin, solamente quería mencionarles eso porque en mi próxima conferencia que voy a dar de un tema que ya vengo manejando desde hace 2 años, mi hipótesis es de que cuando la televisión, en este caso Televisa específicamente, sobre todo en los años 90, se mete a controlar, a dirigir la lucha libre profesional mexicana, a partir de ahí hay un cambio, producto de ello es la AAA, y cambia todo el sentido de la lucha libre profesional. Es la misma hipótesis que manejan los Capa en su libro.
porque dicen que a partir de que se mete la televisión en los años 60, con sus inversiones, a partir de ahí se cambia el fútbol. Ellos tienen la hipótesis de que es el neoliberalismo, su lógica de mercado, de relaciones mercantiles, que la imponen, en este caso, al fútbol, cambiando toda la esencia del juego, su visión cultural, las relaciones de los aficionados con los clubes, el mismo dinamismo de los jugadores como trabajadores, etc. Es decir, el fútbol es envuelto por todas las lógicas del capitalismo, que no solamente son económicas, son políticas, son culturales, son familiares, son de todo tipo, porque así funciona el capitalismo. No solamente es un modo de producir mercancías o de compraventa, es toda una civilización. El fútbol no es el único al que le pasa eso. Le sucede, termina sucediéndole tarde o temprano a cualquier actividad deportiva, incluso a la religión. Marx lo dijo desde su momento: todo lo sagrado se vuelve profano. Marx tiene toda una crítica al fetichismo en que se convirtió las relaciones religiosas del ser humano a causa del capitalismo. La gastronomía, el negocio de la comida, de los restaurantes, de la moda, de los juguetes, la industria cinematográfica, el arte, la pintura, la música, todo es absorbido, pretende ser absorbido por el capitalismo para funcionar mejor. Es la manera en cómo funciona, porque recordemos cuando los imperios europeos en el siglo XV salieron a buscar especias, otros productos a Oriente, porque ya no había mercado en Europa. Y en eso llegaron accidentalmente a América. Esa expansión europea era para expandir los mercados. Las guerras que hace Estados Unidos, que hicieron los imperios, el británico, el francés, el soviético, es para expandir sus mercados. El capitalismo necesita nuevos mercados, nuevos clientes y nuevos productos. Bueno, también la industria de el acondicionamiento físico en los últimos años ha sido objeto del ataque del capitalismo. Ya no es la misma industria que era antes, ya no es la misma actividad que era antes. Y el fútbol también lo tuvo. Y también, por supuesto, la lucha libre profesional mexicana, según mi hipótesis, ha sufrido esas consecuencias del capitalismo. Y coincide en los tiempos. A partir de 1990-91, que se da el boom gracias a las transmisiones de Televisa, y al año siguiente con la creación de AAA, ese es el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el sexenio del Tratado de Libre Comercio y el sexenio en el que se avanzan de una manera ya más agresiva las privatizaciones, la flexibilización laboral que habían iniciado el sexenio de Miguel de la Madrid. E incluso podemos darnos cuenta en este libro que se llama Breve Historia de nuestro neoliberalismo, que estoy leyendo ahorita, cómo desde la cultura, desde la literatura en específico, porque ese es el tema de este libro, su objeto de estudio no son los deportes, es el área cultural, y ahí se muestra cómo una exposición que hubo en Nueva York, México, Esplendores de 30 siglos, y cómo las revistas culturales Vuelta y Nexos contribuyeron a dar a la sociedad un pensamiento hegemónico cultural. Entonces, coincide exactamente la transformación de la lucha libre. Dejen que de los gustos, que si les gusta esta lucha libre, que si no les gusta, que si a mí ni me interesa la lucha libre, etc. Lo que interesa a todos es que un sistema dominante se incluye, se impone en todas nuestras actividades, en todas las cosas que hacemos todos los días. Y la lucha libre quedó impregnada de una mercantilización. Voy a mostrar en mi conferencia cómo hasta hay vocabulario de los luchadores que cayeron en esa trampa, que recibieron esas ideas y las reproducen.
Gracias por su atención.